20 joules. O sea, te están diciendo, oye, esto hace esta cantidad de trabajo en este tiempo. Entonces tú calculas la potencia. La potencia, como te dije, es análogo a la velocidad. Muy parecido. Potencia entre tiempo, perdón, trabajo entre tiempo. 120 entre 4, 30 watts. Esta unidad se llama watts, en honor a un científico llamado Watt en su tiempo. Que bueno, es un tema muy, muy interesante. Vayamos con el siguiente problema. El siguiente problema es la misma idea. Y esto sí te voy a preguntar en el examen, porque yo quiero que tú me debas de tener mucho cuidado con las unidades. Trabajamos en segundos, no en minutos. El tiempo será 2 minutos, no, será 120 segundos. Todos sabemos que 1 minuto es 60 segundos, por lo tanto 2 minutos son 120 segundos. Muy bien, ahora reemplazamos. Oye, la potencia, trabajo 840 entre el tiempo 120 segundos. Muy bien. Eliminamos el cerito por acá, cerito por acá. 84 entre 120 será en este caso, eso no nos va a dar un número exacto, creo. A ver, 84 entre 12, si no es un número exacto, 7. 7 watts. Listo. ¿Ok? Muy bien, vayamos con el siguiente problema. Te dicen, oye, calcula la potencia mecánica. Te dan la fuerza, te dan el tiempo, te dan la distancia. Obviamente tienes que calcular primero el trabajo. Trabajo, estoy seguro que te acuerdas que es fuerza por distancia. Trabajo 80. Y la potencia es ese trabajo entre el tiempo. 80 entre 10, 8 watts. No te olvides de esa unidad que también te voy a preguntar. Y bueno, acá tenemos un problema gemelo. Tienes que, en física tú tienes que analizar mucho los gráficos, los datos que te dan. Por ejemplo, mira, analizo y aquí me dan, oye, te dan la potencia y te piden calcular la fuerza. O sea, te dan el caso contrario. Es básicamente lo mismo, pero hay que recordar. La potencia es el trabajo entre el tiempo, pero el trabajo es fuerza por distancia entre el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular la fuerza? Es que P para arriba multiplicar y de dividir. O sea, la fuerza será P, el T para arriba y el D abajo. ¿Cierto? O sea, en esta ecuación, este D para abajo y este D para arriba. Eso es básicamente lo que hemos hecho. Reemplacemos los datos. La fuerza va a ser igual a la potencia, 15 watts. El tiempo, 6 segundos. El tiempo, 3. Tercera, 1 y 2. 15 por 2, 30. Porque la fuerza se mide en newtons. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones matemáticas en estos temas. Hay que tener mucho cuidado que el trabajo es fuerza por distancia. La potencia es trabajo entre tiempo. Entonces, esos detallitos. Bueno, veamos por acá. Te piden así la potencia mecánica. Como te había comentado el caso del deportista, un deportista potente es fuerte y veloz a la vez. ¿Cierto? Entonces, alguien fuerte, la fuerza, 15 newtons. Velocidad 3. 15 por 3, 45. Interesante que nuestra formulita de potencia tenga dos fórmulas, ¿cierto? Trabajo entre el tiempo y fuerza por velocidad son la misma fórmula. Muy bien.
Vayamos por acá al siguiente problema. En este problema de aquí, nos van a decir, una máquina realiza un trabajo mecánico de 240 joules en un tiempo de 80 segundos. Calcular la potencia mecánica. Demasiado sencillo, ¿cierto? Así son los problemas, sí. Es que a veces el concepto de potencia no es un concepto muy común. Entonces, por eso es que normalmente los problemas tampoco son tan complejos, porque su complejidad ya de por sí es de su poco uso. Vamos a entender entonces de que si tú tienes una máquina que realiza un trabajo de 240 joules en un periodo de 80 segundos, que es muy corto, va a tener una potencia. Y la potencia es directamente la fórmula. Trabajo entre tiempo. Reemplazamos 240 entre 80. Estos conceptitos, por más que parezcan tan sencillos, han cambiado todo nuestro concepto de hasta de cómo vivimos nosotros. Por ejemplo, la potencia. En inglés, los americanos normalmente suelen usar los horsepower. Y los horsepower vienen del caballo de fuerza. O sea, cuánto trabajo hacía un único caballo. Y estos caballos, es porque antiguamente en la industria se utilizaban caballos para mover las ruedas, para mover los coches, para mover las máquinas, usaban bueyes, etcétera. Entonces era la unidad más conocida. Pero con nuestro amigo Watt cambió la historia y comenzamos a usar máquinas. ¿Qué es lo que usamos ahora? Nadie va a estar empujando, bueno, en ciertos lugares quizás, pero usamos tractores, automóviles. Es muy raro, muy, pero muy raro ver los carruajes con caballos. Son solamente un lujo, ¿no? No es común ver, cierto, no todos nos movemos o bien en una moto, en un carro, en un automóvil, etcétera, en un avión, en un barco, todos estos tienen potencia. Más rara vez usamos los caballos en casos muy específicos. Muy bien, regresamos por acá. Calcular la potencia mecánica desarrollada por una grúa. Todas las máquinas tienen potencia, todas sin excepción. La refrigeradora, el carro, etcétera, etcétera, todas tienen potencia. Para trabajar un metro lineal de un bloque de 60 kilogramos en un minuto. Bueno, como te piden desarrollar la grúa para bajar un metro lineal, o sea, te dicen para que bajes un metro, un bloque de 60 kilos y en un minuto. ¿Qué hago aquí, profesor? No entiendo nada. Hay que hacer un mini gráfico para darnos cuenta, mira. Te dicen, oye, eso es una grúa. Todos hemos visto una grúa. Una grúa de rasgos es algo así. Algo así. La grúa está aquí y acaba de levantar un material no muy pesado, 60 kilos, bueno, más o menos el peso de una persona promedio. Ahora, dice, ¿sabes qué? Yo quiero bajarlo. Un metro. Eso es lo que te pregunta. ¿Cuánto para bajar un metro lineal? O sea, un metro. Pregunta, ¿qué fuerza hay acá? Bueno, la fuerza es el peso, ¿no? Esto tiene un peso, esa fuerza de 600 newtons, ¿cierto? Esa es una fuerza de 600 newtons. Además, nosotros que tenemos que la distancia es un metro. Tengo fuerza y tengo distancia. ¿Eso qué me da? Trabajo, ¿cierto? El trabajo vale 600 joules. 6 por 1, 60 por 1, 600 por 1. ¿Ok? Ahora, a mí no me preguntan el trabajo, te preguntan la potencia. Ese es un problema para pensar un poquito, ¿cierto? La potencia es trabajo entre tiempo. Acabo nuestro problema. 600 entre el tiempo. Nuestro tiempo vale un minuto. Un minuto es 60 segundos. Y eso es todo. Le decimos gracias cero, 60 entre 6, 10. 10, ¿qué cosa? Watts. Y eso es todo. Eso es todo en el problema. Sencillo, más o menos. Tienes que hacer el gráfico, imaginar un poquito, imaginar una grúa así. La física es lo interesante. Mira, con un texto de 2 líneas me ha hecho dibujar una grúa, me ha hecho pensar un poco y ya está. Tiene esa belleza. Ahí vamos con el último problema. Miren, calcular la potencia mecánica de todo esto. Bueno, primero tengo que calcular el trabajo, ¿cierto? Sin lugar a dudas.
el trabajo es la fuerza es la fuerza resultante, 15 por la distancia recorrida, la distancia 6. ¿Por qué 15, profesor? Porque son las dos fuerzas resultantes, 20 menos 5, 15. Bueno, eh, lo que nosotros tenemos, 15 por 6, 60, 90, 90 joules. ¿Muy bien? La potencia será trabajo entre el tiempo, ¿no? Trabajo entre el tiempo. Tiempo, 2 segundos. 90 entre 2. 90 entre 2, 45 watts. Y eso es todo. Entonces, lo que yo quiero que tengas mucho cuidado es de los textos, ¿no? Al momento de analizar hay que tener mucho cuidado con esta fórmula y en algunos casos con esta fórmula. Bueno, eso sería todo por el video y muchas gracias, chicos. En el sistema internacional de energía, como ya te había dicho, se mide en Joule, obviamente. No se mide lo que es calorías. Se utiliza calorías, es una unidad de energía, sí, pero no es sistema internacional. El watt es una unidad de potencia. Los newtons son unidades de fuerza y los segundos son unidades de tiempo. La energía, ¿cuál está relacionada con las vibraciones del aire? La sonora, el sonido, ¿no? La energía responsable de las plantas realicen fotosíntesis. Para que se realice la fotosíntesis vamos a necesitar la energía del sol. El sol, como te he dicho, básicamente es así, mira, una pequeña plantita, ahí está la plantita a grandes rasgos. El sol viene y le da su energía, y esto de aquí ingresa por aquí más o menos, y esto hace que unos elementos internos llamados savia bruta, procesada, etcétera, es como si fuese su sangre, ¿no? Sube y baja debido al sol. Ahí ese es el proceso de fotosíntesis a grandes rasgos. Ahora, si un cuerpo posee movimiento, necesariamente posee energía mecánica. Todo lo que sea mecánico es movimiento. La energía eléctrica no necesariamente tiene movimiento. Una pila no se mueve, sin embargo tiene una energía eléctrica ahí esperando. Nuclear no. La térmica tampoco. La solar tampoco. Ahora, me dicen, ¿qué tipo de energía hace funcionar una computadora? Sin lugar a dudas, la eléctrica, ¿no? Porque para que una computadora funcione necesitas conectarlo a un enchufe y el enchufe es la vía por donde vienen esos electrones en movimiento. O sea, en tu enchufe aquí está, ¿no? Aquí está tu enchufe. Y eso está, detrás del enchufe hay un montón de cables conectados que están conectados al poste de tu casa. Este poste de tu casa está conectado a los postes grandes que están en las avenidas. Estos postes grandes que están en las avenidas están conectados después de muchos kilómetros a las grandes centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, eólicas, solares. Y aquí es donde se hace la magia, ¿no? Aquí se producen esos electrones que tú estás a punto de consumir. Tú enciendes el interruptor de tu computadora y estás consumiendo esta energía, estos electrones que están viniendo a la velocidad de la luz hasta tu casita. Y esa es la que necesitas para funcionar. La energía que se relaciona con la temperatura eléctrica, la energía que se relaciona con la temperatura es la energía térmica. Al alimentarnos, es interesante el ser humano, ¿no? El ser humano, a grandes rasgos, consume alimentos, le ingresan calorías. Y el ser humano hace trabajo. Nosotros siempre hacemos trabajo. Por eso hay un equilibrio, ¿no? Por eso cuando haces mucho trabajo, mucho esfuerzo físico y mental, te da hambre. Porque necesitas recuperar esas energías, esos joules perdidos. Todo lo que es hecho trabajo en joules. Necesitas consumir trabajo en joules. ¿Y cómo? Vía los alimentos. Los alimentos pues hacen en todo el ser humano todo un proceso físico-químico. Así como en la planta no recibirá alimentos, recibe sol. Y ese sol hace lo mismo. Así como con nuestra sangre, las plantas tienen la savia bruta procesada y bueno, todo ese tema es muy interesante. Entonces tenemos lo que es la química. ¿Qué tipo de energía es la almacenada? La almacenada por los combustibles. Los combustibles ¿a qué se refiere con combustibles? Se refiere a petróleo, al diésel, al gas natural y otros muchos más. Estos son tipos de energía química. Porque tú cuando enciendes tu automóvil, el automóvil cuando se enciende, que funciona a gasolina o gas natural, como sea el caso, lo que va a pasar es de que en el motor se acciona y esto consume y aquí aparece una pequeña reacción química. Esta gasolina genera una pequeña llama y esto genera el movimiento a grandes rasgos
mecánico del carro. Pero todo esto es una energía química almacenada. Y muy bien, eso básicamente son todos los tipos de energía que existen, que más o menos existen y de los que hemos estado hablando. Nos vemos en una siguiente oportunidad.